Hola. Me llamo Claudia Herrera, tengo 36 años, y soy contadora pública. Vivo en la Ciudad de México desde que tengo memoria. Crecí en una familia sencilla, trabajadora, de esas que enseñan con el ejemplo lo que es el esfuerzo. Siempre soñé con formar una familia estable, construir una carrera y vivir en paz. Y durante muchos años, creí que lo estaba logrando. Estoy a punto de contarte algo que marcó un antes y un después en mi vida. Lo que comenzó como una cena familiar terminó en una humillación pública por parte de la persona que más amaba y confiaba. Pero lo más impactante no fue lo que él dijo, sino lo que hice al día siguiente. Si alguna vez has sentido que te subestiman, que te quitan el valor por no tener el salario correcto o por no cumplir ciertas expectativas, esta historia es para ti. Y si quieres acompañarme en este camino de descubrimiento, coraje y cambios, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene te va a dejar pensando en tu propia vida. Todo comenzó un viernes por la noche, en una de esas cenas familiares que mi esposo, Luis, adoraba organizar. Para él, reunir a sus padres, hermanos y cuñados era casi una obligación social. Para mí, en cambio, era una mezcla de tensión y agotamiento. No porque no me llevara bien con ellos, aunque con su madre nunca tuve una relación fluida, sino porque sabía que siempre habría algún comentario pasivo-agresivo, alguna indirecta disfrazada de broma. Esa noche llegamos con un poco de retraso. Yo venía saliendo del trabajo, aún con el uniforme del despacho y un ligero dolor de cabeza. Luis me había reclamado por mensaje que no me arreglara más para la cena. Es nuestra familia, no tus colegas, me dijo. Aún así, decidí ponerme un labial rojo antes de entrar. La casa de sus padres olía a carne asada y tortillas recién hechas. Había risas, música de fondo y los niños corriendo por todos lados. Tomé aire y sonreí. Fingí normalidad, como siempre. Durante la cena, alguien sacó el tema de bienes raíces. El hermano de Luis, Federico, estaba hablando sobre la compra de un departamento nuevo en Querétaro. Todos lo felicitaban efusivamente, mientras él explicaba las condiciones del crédito, los pagos mensuales, lo rentable que era invertir fuera de la ciudad. ¿Y ustedes, para cuándo?, preguntó su madre, mirándonos directamente. Ya deberían estar pensando en dejar de rentar, ¿no creen? Yo iba a responder algo cordial, pero Luis me interrumpió con una risa seca. Pues ¿cómo vamos a comprar si ni siquiera ganamos lo suficiente? Bueno, al menos yo lo intento. Porque hay quienes creen que ser contadora es más un hobby que un trabajo real, dijo, soltando una carcajada. Ni siquiera ganas lo suficiente para opinar. Silencio. Todos los ojos se posaron en mí. Algunos con pena, otros con una sonrisita de burla mal disimulada. Yo sentí como se me encogía el estómago, el corazón, todo. Como si me hubieran vaciado en un segundo. Quise responder, pero no pude. Tenía un nudo en la garganta. Terminé bajando la mirada, como si fuera yo quien había hecho algo mal. La cena continuó, pero yo ya no estaba ahí. Mi mente daba vueltas, repasando cada palabra. ¿Cómo se atrevió a decir eso frente a todos? Después de todo lo que he hecho por él, ¿por nosotros? No ganaba lo que él, sí. Pero pagaba la mitad de los gastos, administraba todo, y había sacrificado oportunidades laborales por seguirlo a donde él quisiera. No dije nada durante el trayecto de regreso a casa. Luis iba conduciendo como si nada hubiera pasado, incluso tarareando una canción. Al llegar, me encerré en el baño y dejé que las lágrimas salieran. Lloré como hacía tiempo no lo hacía. No de tristeza, sino de humillación. De rabia contenida. Esa noche no dormí. Me senté frente a la computadora, abrí una hoja de Excel y comencé a hacer cuentas. Calculé mis ahorros, mis bonos de los últimos años, los ingresos extras que había tenido haciendo asesorías fiscales por fuera del despacho. Y lo que descubrí me dejó en shock. Podía comprar una casa sola. Quizá no una mansión en Polanco, pero sí un departamento digno, en una zona segura, sin tener que depender de nadie. Solo que nunca lo había considerado porque siempre puse nuestras metas como pareja por delante de las mías. Siempre fui nosotros, nunca yo. Pero después de esa noche, algo cambió.
A la mañana siguiente, sin decirle nada, me vestí y salí temprano. Fui a una cita que había agendado de madrugada en un desarrollo inmobiliario al sur de la ciudad. Me atendió una mujer joven, amable, que me mostró los planos, me habló del enganche, del crédito hipotecario que podía tramitar con mi banco. Y cuando me preguntó si quería hacer la reserva, no lo dudé. Firmé. Me temblaban las manos, el corazón me latía a 1000 por hora, pero firmé. Compré una casa. Y aún no sabía cómo le iba a decir a Luis. Pero sabía que, por primera vez en años, estaba tomando una decisión por mí. Por la mujer que soy. No por la que él necesitaba que fuera. Y esa fue apenas la primera de muchas verdades que estaban por salir a la luz. Regresé a casa antes de que Luis despertara. Estaba en la cocina, preparando café como si el mundo siguiera siendo el mismo, como si no se hubiera derrumbado algo dentro de mí la noche anterior. Me preguntó si quería huevos con jamón, y por un segundo dudé si no había sido yo quien exageró. Tal vez no quiso herirme, tal vez fue una broma de mal gusto. Pero no. No podía justificar lo injustificable. Lo que dijo lo dijo con intención. Con malicia. Lo observé en silencio mientras sacaba el sartén. ¿Cómo alguien puede herirte tanto y luego actuar como si nada? Tomé mi taza de café y me encerré en el cuarto de lavado. Era el único rincón de la casa donde podía respirar. Saqué el contrato que me habían dado en el desarrollo inmobiliario. Lo toqué. Lo leí. Lo abracé. La casa era mía. Pasé el resto del domingo fingiendo. Fingí que todo estaba bien, que no tenía algo gigante latiendo en el pecho, como un secreto demasiado poderoso para ser callado. Y fingí porque no sabía cómo decirle. ¿Cómo se le dice a tu esposo que compraste una casa sin decirle? ¿Cómo se le cuenta eso al mismo hombre que te dijo, frente a su familia, que no ganabas ni para opinar? Decidí esperar. Tenía que digerirlo. Acomodarlo dentro de mí. Durante la semana, algo cambió entre nosotros. Él estaba raro. Más frío de lo normal. Menos cariñoso. Y yo, distante, como si una pared invisible se hubiese levantado entre los dos. Una noche, ya en la cama, él miraba su celular mientras yo organizaba mis papeles. No podía dormir, la ansiedad me devoraba. Así que decidí tantear el terreno. ¿Alguna vez has pensado que cada quien pueda tener su propia casa? Pregunté, como si hablara del clima. Él frunció el ceño, sin despegar la vista del teléfono. ¿A qué te refieres? ¿A qué? No sé, a veces es bueno tener independencia. Aunque estemos casados, cada quien con sus cosas. Sus espacios. Como seguridad. Como dignidad. Soltó una risa seca. ¿Ahora resulta que quieres ser soltera con anillo? No respondí. Me volteé hacia la pared y contuve las lágrimas. No entendía cómo lo que yo consideraba una medida de empoderamiento y previsión podía ser visto como una amenaza. Tal vez porque lo era. Tal vez él siempre necesitó sentir que tenía el control de todo, incluso de mí. El fin de semana siguiente volví al desarrollo, esta vez para ver la casa en obra. Era pequeña, de 2 recámaras, pero tenía luz natural, techos altos y un pequeño balcón con vista a los árboles. Imaginé ahí una hamaca. Un libro. Paz. Por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí misma sola, tranquila, sonriendo. Y no me dio miedo. La agente de ventas me habló de los trámites siguientes. Notaría, avalúo, crédito con el banco. Todo iba avanzando rápido. Y eso me aterraba. No por la compra en sí, sino porque cada día se acercaba más el momento en que tendría que decírselo a Luis. Pero antes de eso, ocurrió algo que no esperaba. Estábamos en casa viendo televisión cuando llegó una notificación a mi correo. Luis estaba a mi lado, y yo lo abrí por costumbre, sin recordar que había solicitado recibir todo en esa bandeja. Era del banco. Confirmaban la aprobación del crédito hipotecario. Él leyó el encabezado por encima de mi hombro. ¿Crédito hipotecario?, dijo, frunciendo el ceño.
Sentí cómo se me helaba la sangre. Sí, lo pedí. ¿Para qué? Preguntó, ya sin disimular su tono. Compré una casa, dije. Así. De frente. Silencio. Él me miró como si hubiera dicho que maté a alguien. Como si no pudiera entender que acababa de oír. ¿Qué dijiste? Compré una casa. Está a mi nombre. Con mis ahorros. Mis ingresos. No tiene nada que ver contigo. Se levantó bruscamente del sofá. Caminó de un lado al otro, como un león enjaulado. ¿Pero cómo te atreves a hacer algo así sin decírmelo? ¿Qué clase de esposa hace eso? ¿La clase de esposa a la que le dicen que no gana lo suficiente para opinar? Respondí, sin levantar la voz, pero con firmeza. Él se quedó mudo. Por fin, supe que mis palabras habían calado. Eso fue una broma, intentó justificarse. Fue una humillación. Una falta de respeto. Una muestra de lo que realmente piensas de mí. Hubo un silencio pesado. Un silencio que contenía años de desprecio disfrazado de sarcasmo, de pequeñas violencias diarias normalizadas, de un amor que se fue llenando de desigualdad. ¿Entonces qué, te vas a ir a vivir allá sola? Dijo, desafiante. Tal vez sí. Y al decirlo, me escuché distinta. Más fuerte. Más segura. Como si mi voz saliera por fin de donde la había escondido durante años. Luis no dijo nada más esa noche. Se encerró en el estudio y no volvió a salir. Yo me quedé en la sala, mirando el televisor apagado, abrazando el miedo, pero también esa rara sensación de libertad. No sabía lo que venía. No sabía si esto era el principio del fin, o el principio de algo mucho mejor. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que mi vida estaba en mis manos. Y eso, aunque me doliera, se sentía correcto. A la mañana siguiente, Luis se levantó antes que yo, lo cual era inusual. Escuché desde la cama cómo abría y cerraba los cajones de la cocina con más fuerza de lo necesario, como si cada golpe fuera una palabra que no podía decir. Cuando salí de la recámara, ya se había ido. Solo dejó el portazo y una taza sucia sobre la mesa como evidencia de su existencia. Me senté en silencio, con la mente todavía densa. Me dolía el cuerpo entero, como si el simple hecho de sostenerme emocionalmente me hubiera agotado físicamente. En el fondo, sabía que él no se iría sin pelear. Luis no era de los que aceptaban las decisiones ajenas sin hacer sentir su poder. Siempre fue así. Sutilmente controlador, pasivo-agresivo, pero lo suficientemente encantador para que una terminara justificando todo. Es que está estresado por el trabajo. Es que así es él, no lo hace con mala intención. Es que me ama, solo no sabe expresarlo. Yo repetí esas frases tanto que me las creí. Pero esa mañana no. Esa mañana ya no. Recibí un mensaje de voz suyo al mediodía. Lo escuché con el corazón palpitando, como si fuera un adolescente esperando una respuesta de su primer amor. Claudia, esto se está saliendo de control. ¿Qué quieres demostrar con esto? ¿Quién compra una casa sola, así como así? Me estás humillando tú a mí ahora. Necesitamos hablar. Me estás humillando tú a mí. Repetí esa frase una y otra vez en mi cabeza. Yo lo estaba humillando. Esa era su lectura. No que yo tomé una decisión para cuidar mi dignidad, no que hice algo con mi propio esfuerzo. Lo que le dolía no era la compra, sino el hecho de no haber sido el protagonista. El hombre superior al que todos debían consultar antes de mover una ficha. A pesar del nudo en el estómago, acepté hablar. Le dije que nos viéramos esa noche, en casa. Pasé la tarde pensando cómo plantear las cosas sin caer en una guerra ni en una súplica. Y, sobre todo, sin ceder en lo que había decidido. Llegó a las 7 de la tarde, sin saludar. Dejó las llaves sobre la mesa y se cruzó de brazos frente a mí. ¿Entonces qué? ¿Te vas a ir? Preguntó sin rodeos. No sé, le respondí con honestidad. Pero compré esa casa porque necesitaba hacerlo. Por mí.
Porque me olvidé durante años de lo que quería, y tú no me ayudaste a recordarlo. ¿Y qué? ¿Ahora eres una víctima? No soy víctima de nadie. Solo dejé de ser tu sombra. Luis rió, esa risa que usaba cuando algo lo descolocaba. No tienes idea de lo que estás haciendo. Sí, la tengo. Estoy decidiendo por mí. No contra ti. Por mí. ¿Y qué vas a hacer con la casa? ¿Mudarte sola? ¿Invitar a alguien más? Dijo con un tono que insinuaba celos, posesión. No sé qué voy a hacer aún. Pero sé lo que no voy a seguir haciendo, callarme para no incomodarte. Esa frase pareció partir algo en el aire. Un silencio denso se instaló entre nosotros. Y luego, algo inesperado. Yo no quería que esto pasara, Claudia. Solo sentí que te estabas alejando. Que ya no eras la misma. No lo soy, le dije con firmeza. Porque ya no puedo seguir fingiendo que está bien como me hablas, como decides por mí, como minimizas lo que hago. Tal vez siempre fui esa mujer que quería agradar, que quería demostrar que valía. Pero ahora no necesito que tú lo valides. Él me miró sin saber qué responder. Creo que en ese momento por fin entendió que no era una rabieta, que no era un impulso. Era una decisión real. Me pidió que no hiciera nada precipitado. Que pensara en nosotros. Que quizá esto podía ser una oportunidad para empezar de nuevo. Y lo escuché. Porque aunque me había herido, no era un monstruo. Solo un hombre acostumbrado a dominar, a sentirse superior. Pero no estaba lista para perdonar tan rápido, ni para olvidar que la herida más reciente todavía dolía. Voy a ir unos días a la casa, le dije. No para mudarme del todo. Necesito espacio. Necesito pensar desde otro lugar, lejos de aquí. Él asintió, pero con esa mirada de derrota que mezcla el orgullo herido con la culpa mal gestionada. No dijo nada más. Esa noche empacé algunas cosas, ropa, mi laptop, algunos libros. Dejé mi anillo sobre la cómoda, no como un mensaje, sino como un símbolo de que en ese momento, yo necesitaba estar completa yo sola. Dormí mal, pero al despertar, supe que era el día. Fui temprano a la nueva casa. Llevaba una maleta, café en termo, y ese miedo que a veces parece hormigueo en el pecho. Me dieron las llaves en recepción. Entré. Cerré la puerta. Y me senté en el piso vacío, en medio del silencio, abrazando la soledad como si fuera una aliada. Ese lugar era mío. No solo porque lo compré. Porque me lo gané. Porque lo elegí. Y aunque no sabía qué vendría después, algo en mí se sintió en casa por primera vez en muchos años. Me pasé la mañana sentada en el piso de esa casa vacía. El eco de mis pasos, de mi respiración, de mis pensamientos, me acompañaba como una música discreta. La luz entraba por las ventanas grandes y el aire olía a cemento nuevo, a pintura fresca y a comienzos. No sabía qué hacer. No tenía muebles, ni colchón, ni siquiera una cortina. Solo mi maleta, mi termo y el contrato firmado en mi bolso. Pensé en llamar a alguien. A mi madre, a una amiga, a cualquiera que pudiera decirme, hiciste bien. Pero algo en mí quería que ese momento fuera solo mío. Era mi prueba. Mi silencio. Mi paz. Cerca del mediodía fui a un Oxxo, compré una botella de agua, unas galletas, y volví al departamento. Me acosté sobre el piso frío con un suéter doblado bajo la cabeza. Y ahí, sin saber por qué, lloré. Lloré por mí, por todo lo que me tragué durante años. Por todas las veces que tuve que sonreír cuando quería gritar. Por los sueños postergados, por los esfuerzos invisibilizados. Y también por esa Claudia que había despertado por fin. Por la tarde, recorrí cada rincón del departamento con calma. Medí las paredes, imaginé dónde pondría el sofá, la cama, los cuadros. Y por primera vez no sentí culpa. No pensaba en si a Luis le gustaría la distribución, si aprobaría el color de las cortinas. Ese lugar no necesitaba su permiso. Solo necesitaba mi presencia.
Le mandé un mensaje simple. Estoy bien. No te preocupes. Nada más. A las pocas horas, respondió. No sé qué esperas lograr con esto. No puedes construir un matrimonio desde el orgullo. El orgullo. Otra vez, esa palabra que siempre se usaba para invalidar mi necesidad de dignidad. El orgullo era lo que yo tenía cuando reclamaba algo, cuando pedía respeto, cuando decía no. En cambio, lo suyo era carácter, liderazgo, personalidad fuerte. No contesté. Ya no quería pelear. Ya no quería convencerlo de que mi dolor era real. Esa noche dormí mal, otra vez sobre el suelo, con un par de cobijas prestadas de la administradora del edificio. Pero a pesar del frío en la espalda, sentí un calor raro en el pecho. Como si algo estuviera naciendo ahí dentro. Al día siguiente, me levanté temprano y fui a la tienda de muebles usados. Compré un colchón, una mesa pequeña y una lámpara. Todo de segunda mano. Todo con mi dinero. Todo elegido por mí. Los llevé en una camioneta alquilada y, al colocarlos en el departamento, me invadió una sensación infantil de logro. Como cuando haces algo por primera vez sin ayuda de nadie. En la noche, mientras leía en el colchón recién colocado, recibí una llamada de mi cuñada, Mariela. Ella no solía llamarme, así que dudé en responder. Hola, Claudia, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, dime. Mi mamá anda diciendo que estás en crisis, que te fuiste de la casa porque estás deprimida y que compraste un departamento por despecho. Sentí un nudo en el estómago. No por lo que ella dijo, sino porque sabía que era verdad, ya habían empezado a construir la narrativa. Y yo, como siempre, era la emocional, la exagerada, la loca. ¿Tú qué piensas? Le pregunté. Que hiciste lo que muchas no se atreven. Y que no estás obligada a explicar nada, respondió ella, con una voz suave pero firme. Me quedé en silencio unos segundos. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que alguien me dijo algo que me hizo sentir validada. Gracias, Mariela, le dije, y lo sentí de verdad. Solo, ten cuidado. Luis está muy alterado. Dice que esto no se va a quedar así. La llamada terminó con un escalofrío. No sabía a qué se refería con «esto no se va a quedar así», pero por primera vez sentí un poco de miedo. No porque creyera que él me haría daño físico. No. Luis no era así. Pero sí era capaz de manipular, de torcer las cosas, de hacerme quedar mal ante todos. Y lo siguiente que hizo lo confirmó. Unos días después, me llegó una notificación. Luis había iniciado un proceso para exigir la división de bienes conyugales. Aunque la casa estaba a mi nombre, aunque la compré con mis propios ingresos, él estaba intentando alegar que debía entrar en el régimen de sociedad conyugal porque, según él, todo lo que hacíamos era en conjunto. Fui directo con una abogada amiga, que me explicó mis derechos. Gracias a que habíamos firmado separación de bienes cuando nos casamos, él no tenía forma legal de reclamarme la propiedad. Pero eso no evitaba el desgaste emocional. Le envié un mensaje claro. Estás cruzando una línea muy grave. La casa la compré sola, y no tienes derecho a tocar lo que no te pertenece. Su respuesta fue una amenaza velada. Ya veremos lo que dice un juez. No eres tan lista como crees. Esa noche no dormí. No por miedo a perder la casa. Sino porque entendí que había empezado una guerra. Una guerra que yo no quería, pero que tampoco iba a evitar si eso significaba seguir cediendo mi dignidad. Porque ya no era solo por mí. Era por todas las veces que me callé. Por todas las mujeres que viven con el miedo de que las llamen exageradas cuando alzan la voz. Y por todas las que alguna vez fueron silenciadas en la cena frente a una familia que se rió mientras su valor era puesto en duda. Cuando te das cuenta de que ya no puedes volver atrás, hay una mezcla entre miedo y libertad que es difícil de explicar. No es euforia. No es tristeza. Es como si te quitaran una venda de los ojos, pero al mismo tiempo te dejaran en medio de la niebla. Eso sentí las semanas siguientes. Luis no volvió a buscarme directamente después de su último mensaje.
Supuse que estaba esperando que yo reaccionara, que volviera a escribirle para apaciguar las aguas, para decirle que todo fue un impulso, que estaba confundida. Pero no lo hice. Y con cada día que pasaba, me sentía más fuerte. No más tranquila, pero sí más clara. Yo no estaba huyendo. Estaba reconstruyéndome. El nuevo departamento se fue llenando poco a poco. Unos cojines de colores que compré en un tianguis, unas plantas que me regaló mi compañera del despacho, una cafetera que llevaba años guardada en casa de mi mamá. Nada combinaba del todo, pero todo tenía alma. Era mío. Lo había elegido yo. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré con Irma, una vecina del edificio donde vivía antes con Luis. Me miró con ojos grandes, como quien se encuentra con una actriz de telenovela después de un escándalo. Claudia, ¿estás bien? Dicen que te fuiste de la casa, que dejaste a tu esposo así, de un día para otro. No fue de un día para otro, Irma. Fue después de muchos días, de muchos años. Ella bajó la mirada, incómoda. Y entonces me dijo algo que me partió por dentro. A veces uno tiene que aguantar. Los hombres son así. No hay que tomárselo tan a pecho. La miré en silencio. Ella tenía más de 50 años, arrugas profundas y un gesto constante de cansancio. Recordé cuántas veces la había visto recoger la ropa con la cara golpeada. Recordé cómo su esposo le gritaba desde el balcón porque se le había olvidado comprar tortillas. Y entendí que no todos los hombres son así. Y no estamos obligadas a aguantar para tener una familia, un apellido, un lugar en la sociedad. Yo no quiero esa vida para mí, le respondí con suavidad, y me fui. Esa noche, abrí una carpeta nueva en mi laptop. Le puse por nombre, mi nuevo plan. Y escribí 3 cosas. Formalizar la escritura de la casa. Hablar con Luis de manera clara, con una mediadora si es necesario. Decidir si este matrimonio todavía existe, o si solo queda la costumbre. Sabía que lo tercero iba a doler. Pero también sabía que seguir donde ya no te ven con respeto duele más. Al día siguiente, recibí una llamada del despacho donde trabajaba. Querían ofrecerme una oportunidad para ascender. Nada espectacular, más responsabilidades, un equipo a cargo, pero con un sueldo que me permitiría dejar de vivir al día. Era la primera vez que me consideraban para algo así. Y lo mejor, fue por recomendación directa de una clienta que había quedado impresionada con mi trabajo. Cuando le conté a Luis años atrás que quería liderar un equipo, me dijo, ¿estás segura? Eso es mucho estrés para ti. Mejor algo tranquilo. No todo es subir. Pero ahora nadie me preguntaba si era mucho para mí. Solo me reconocían por lo que sabía hacer. Acepté sin dudar. Esa misma tarde, llamé a mi madre. Le conté todo. No para que me aconsejara, sino porque quería que lo supiera por mí. Se quedó en silencio largo rato. Y luego dijo algo que me desarmó. Yo te crié para que fueras fuerte, pero nunca imaginé que lo serías tanto. Estoy orgullosa de ti, aunque me duela todo esto. Lloré. Lloramos. No fue una conversación fácil. Para mi madre, el matrimonio era sagrado. Pero también sabía, y se notaba en su voz, que ella había callado muchas cosas en su vida por no romper ese sagrado. Yo no quería repetir esa historia. Los días siguientes se llenaron de tareas pequeñas pero importantes, una cita con la notaría para formalizar el registro, la compra de una pequeña estantería, una conversación con recursos humanos para el nuevo puesto. Y entonces, llegó un correo que no esperaba, una invitación a una reunión de conciliación con Luis. Él la había solicitado, como último intento de resolver las cosas con madurez, según decía el texto. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de ansiedad y tristeza. Lo quise tanto. Y ahora me tocaba despedirme de la versión del que alguna vez me hizo sentir protegida, acompañada, vista. Porque esa versión ya no existía. Quizás nunca existió del todo. Acepté la cita. No porque creyera que íbamos a reconciliarnos,
sino porque quería cerrar este ciclo mirándolo a los ojos, diciéndole, sin rabia, lo que tanto tiempo me tragué. No sabía si él estaba listo para escucharme. Pero yo, por fin, estaba lista para hablar. La reunión con Luis fue programada para un jueves por la tarde, en un centro de mediación civil que quedaba en la Colonia del Valle. Me preparé como si fuera una entrevista de trabajo, pantalón formal, blusa blanca, mi cabello recogido, sin maquillaje, pero con el rostro limpio, sereno. Necesitaba estar firme, no solo para él, sino para mí. Cuando llegué, ya estaba sentado en la sala de espera. Vestía suéter oscuro, el mismo que usaba los domingos por la mañana cuando salíamos a caminar. Por un segundo, me dieron ganas de preguntarle si había dormido bien. Pero me contuve. No éramos los mismos. Ese espacio ya no era de pareja. Era un campo neutral. Nos recibió una mediadora, Laura, una mujer joven pero con una mirada que transmitía experiencia. Nos invitó a sentarnos en una pequeña sala, con sillones bajos y luz cálida. Todo diseñado para generar un ambiente de calma, pero yo sentía una tensión en el pecho que ni el difusor de aromas podía disolver. Gracias por venir, comenzó Laura. Este es un espacio para expresar lo que sienten, aclarar puntos y, si es posible, llegar a acuerdos sin lastimarse más. Luis fue el primero en hablar. Se aclaró la garganta y, con voz tranquila, empezó. Yo solo quiero entender qué pasó. Claudia y yo éramos un equipo. Siempre lo fuimos. Me siento traicionado por su decisión de comprar una casa a escondidas. Siento que me excluyó. Que no me tuvo en cuenta. Guardé silencio unos segundos antes de responder. No quería precipitarme. Lo miré a los ojos y le hablé con la calma más dolorosa que he tenido que sostener en mi vida. No te excluí, Luis. Te excluiste tú cuando decidiste que mi opinión valía menos que la tuya. Cuando dijiste, frente a toda tu familia, que no ganaba lo suficiente ni para opinar. Ese fue el momento en que rompiste algo que no podías ver, mi respeto por ti. Él bajó la mirada. Laura nos observaba en silencio, pero anotaba cosas en una libreta. Todo parecía parte de un guión que no habíamos ensayado. Fue una broma. Tú sabes cómo soy. A veces digo cosas sin pensar, insistió Luis. Sí, lo sé. Pero ya no quiero estar con alguien que no piensa antes de hablarme como si fuera menos. Ya no quiero justificar más tus comentarios con la excusa de que, así eres tú. Silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó él. ¿Te vas a quedar con la casa y ya? No, Luis. No es solo quedarme con la casa. Es quedarme conmigo. Es aprender a ponerme en primer lugar, después de años de estar detrás de ti, a la sombra de tus decisiones. Laura intervino entonces. ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Quieren darse un tiempo o están listos para seguir caminos distintos? Luis me miró esperando mi respuesta. Yo lo supe desde el momento en que firmé la compra de la casa, pero decirlo en voz alta era otra cosa. Yo no quiero seguir así. No te odio. Pero no quiero volver con alguien que me hizo sentir pequeña. La reconciliación no es solo regresar. Es reparar. Y tú no has querido reparar nada. Él no respondió. Solo se recostó en el respaldo del sillón, cruzó los brazos y miró al techo. Laura sugirió que firmáramos un acuerdo temporal de separación de bienes en lo que avanzaba el proceso legal. Yo accedí. Luis también, aunque visiblemente molesto. Antes de salir, me detuvo con una pregunta que me rompió. ¿De verdad crees que ya no te amo? Tuve que tragar saliva antes de contestar. Tal vez me amaste. Pero nunca aprendiste a respetarme. Y sin respeto, el amor no sirve. Salí de ahí con el alma adolorida, pero también con una especie de alivio que no había sentido en años. Como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba pegada al pecho. Los días que siguieron no fueron fáciles. Dormí poco, comí mal, lloré más de una vez en el baño del trabajo. No porque me arrepintiera. Sino porque toda ruptura, incluso la más justa, duele.
Porque uno no deja de amar de un día a otro. Y porque reconstruirse implica pasar por muchos escombros emocionales. Mi madre me llamaba cada noche, y nuestras conversaciones eran breves pero llenas de afecto. Me decía que tenía miedo por mí, pero que confiaba en mi fuerza. Mi amiga Andrea me visitaba los fines de semana, y traía comida, vino, y su risa contagiosa. Me recordaba que no estaba sola. Y yo me aferraba a eso. Mientras tanto, en redes sociales, la familia de Luis empezó a dejar comentarios pasivo-agresivos. Una cuñada publicó una foto de una cena con la frase: "La familia es para siempre", aunque algunos se olviden de lo que eso significa. Otra, más directa, me eliminó de todas sus cuentas y bloqueó mis mensajes. Entendí entonces que mi separación no solo era de Luis. Era de todo un sistema en el que había sido buena nuera, buena esposa, buena figura decorativa. Ahora que no cumplía ese rol, ya no encajaba. Pero eso también fue liberador. Porque lo que yo había comprado no era solo una casa. Era mi espacio seguro. El lugar desde donde reconstruiría mi historia. Y aún faltaban piezas importantes por colocar. A veces la gente dice, me siento en casa, como una metáfora. Pero yo, por primera vez, lo sentía de forma literal. Cada rincón del departamento, aunque aún sin terminar, con paredes aún vacías, me recibía como si me reconociera. Como si supiera que yo también estaba llena de huecos, pero en proceso de habitarme. Fue durante uno de esos domingos lentos, mientras regaba una planta nueva que había adoptado en el vivero de la esquina, que me encontré con una vecina del edificio. Una mujer mayor, con cabello corto y cara amable. Se llamaba Rosalía, y vivía justo en el departamento frente al mío. ¿La nueva?, me dijo sonriendo. Ya vi que estás poniéndole vida al lugar. Sí, poquito a poco, respondí, mientras ella miraba las plantas. Las mujeres solas hacemos eso, ponemos vida, aunque nos digan que no podemos, dijo, casi como un secreto. No supe qué contestar. Solo sonreí, agradecida. Rosalía fue la primera persona que me vio ahí sin preguntar por mi esposo, sin decir, ¿te separaste? O, ¿y tu familia? Solo me vio a mí, como mujer habitando su espacio, su historia. Me invitó a tomar café un día de esos. Y acepté. Esa misma semana, firmé el contrato definitivo con el despacho para el nuevo puesto. Ya era oficial, tenía un equipo a cargo, más responsabilidades y, por primera vez en mi carrera, un salario que me hacía sentir reconocida. Recuerdo que salí de la oficina ese día con el corazón inflado. No por vanidad. Por justicia. Porque después de tantos años escuchando que mis logros eran pequeños, que mis ingresos eran un extra, ahora me estaban valorando por lo que sé, por lo que doy, por lo que soy. Quise compartirlo con alguien. Mi primer impulso fue escribirle a Luis. Pero no lo hice. Porque entendí que hay cosas que, aunque duelan, ya no deben ser compartidas con quien no supo celebrarte en su momento. En lugar de eso, fui a una pequeña fonda que me gustaba, pedí chiles en nogada, brindé conmigo misma con un agua de horchata, y le escribí un mensaje a mi madre. Hoy me ascendieron. Sé que no te lo esperabas, pero, gracias por enseñarme a ser fuerte. Lo necesitaba más de lo que creí. Ella me respondió con un audio donde su voz temblaba. Te lo mereces, hija. Yo siempre supe que ibas a llegar lejos. Solo necesitaba soltarte. Esa palabra me quedó rebotando todo el día, soltarme. Soltar el miedo. Soltar la idea de pareja perfecta. Soltar a Luis, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero justo cuando creí que estaba avanzando sin sobresaltos, el pasado volvió a golpear la puerta. Literalmente. Un viernes por la noche, tocaron el timbre. Era Luis. No lo esperaba. No le había dado mi dirección. Su mirada estaba diferente, menos altiva, más cargada de ansiedad. Tenía ojeras, el cabello más largo, la camisa arrugada. Lo miré desde la puerta, sin invitarlo a pasar. Solo quiero hablar, dijo con voz baja. Aquí está bien, respondí. Me enteré que te ascendieron, y que estás bien.
Me alegra, de verdad. Asentí, sin saber a dónde iba con eso. No he dejado de pensar en todo lo que pasó. He hablado con mi terapeuta. Empecé hace unas semanas. Y entiendo ahora lo que hice mal. No respondí. Me crucé de brazos. No vengo a pedirte que volvamos. Sé que arruiné muchas cosas. Solo quería decirte que, me duele haber sido ese hombre. Que no supe ver lo que valías hasta que te fuiste. Sentí un vacío raro en el estómago. No era emoción. Era más como una grieta que se sellaba, lentamente. Gracias por decirlo, le respondí. Pero yo ya no necesito que me lo digas tú para saberlo. Nos miramos en silencio. ¿Podemos cerrar esto en paz? Preguntó. Sí, le dije. Pero yo ya empecé otra vida. Y no pienso mirar atrás. Él asintió. Dio un paso atrás. Y sin más palabras, se fue. Cerré la puerta y respiré profundo. Me temblaban las piernas, pero por dentro, sentí una certeza limpia, ya no era la misma. No podía serlo. Había cruzado el punto de no retorno. El lugar donde dejas de esperar validación y empiezas a habitarte con amor. Esa noche dormí profundo. No soñé con él. Soñé conmigo misma, de pie, fuerte, en medio de un espacio lleno de luz, con plantas creciendo por todas partes, y una voz interior que por fin era mía. Después de aquella noche en que Luis tocó mi puerta, algo dentro de mí se asentó. No fue alivio inmediato. Fue más bien como cuando pasa un temblor fuerte y, aunque el suelo ya no se mueve, tú sigues sintiendo el vértigo en las piernas. Aún así, supe que había llegado el momento de mirar hacia adelante sin volver la cabeza. Con el paso de los días, me fui apropiando más del departamento. Compré una mesa de comedor pequeña pero hermosa, de madera oscura. En un mercado de San Ángel encontré un espejo con marco de hierro forjado que colgué justo frente a la entrada. Me gustaba verlo cada vez que salía o regresaba. Me recordaba que yo estaba aquí por mí y para mí. Una tarde, mientras acomodaba unos libros en la repisa, encontré una libreta vieja donde escribía pensamientos durante los primeros años de mi matrimonio. La abrí. Tenía frases como: hoy Luis dijo que debería renunciar si quiero que él se enfoque. Tal vez tiene razón. No quiero discutir. Mejor me callo. No sé por qué me siento sola si estoy casada. Cada palabra era una bofetada del pasado. Y sin embargo, en ese mismo instante, sentí gratitud por la mujer que escribió eso. Porque gracias a ella, yo estaba aquí. Ella sobrevivió. Ella aguantó lo que ahora yo ya no toleraría. Ella fue el primer ladrillo de mi nueva versión. La guardé de nuevo, pero esta vez en un cajón con respeto, no con vergüenza. Días después, Andrea, mi mejor amiga, vino a visitarme. Habíamos planeado una noche de vino y pizza. Trajo también una vela aromática de jazmín y me abrazó al llegar como si no nos hubiéramos visto en años. Tu casa es tú, me dijo, mirando alrededor. Tiene tu energía. No sé cómo explicarlo, pero se siente como tú. Gracias, le respondí. Me está costando, pero me gusta. Aunque hay días en que me levanto y todavía no entiendo cómo terminé aquí, sola. No estás sola, Claude, me dijo. Estás contigo. Y eso vale más que cualquier compañía tibia. Esa noche hablamos de todo, de los hombres que nos decepcionaron, de los trabajos que nos explotaron, de nuestras madres y sus silencios. Andrea también venía de una historia donde fue la buena, la que aguantaba, la que no alzaba la voz para no incomodar. Ahora estaba divorciada y con una hija pequeña, pero más fuerte que nunca. ¿Sabes qué creo? Me dijo al final, mientras recogíamos los platos. Que estamos viviendo la vida que nuestras abuelas no pudieron. Ellas no tenían opción. Nosotras sí. Sus palabras se me clavaron como un tatuaje invisible. Al día siguiente, fui a ver a mi madre. Habíamos quedado en desayunar juntas en su casa. Ella me recibió con pan dulce y café de olla. Mientras comíamos, le conté que Luis me había buscado.
Ella solo asintió, con ese gesto de madre que sabe más de lo que dice. ¿Y qué sentiste? Preguntó. Nada que me hiciera querer volver. Entonces ya estás del otro lado, dijo, sin dramatismo. Le tomé la mano. No dije nada más. A veces el silencio también une. Esa misma semana, recibí la visita sorpresa de Mariela, mi excuñada. Toqué el portero y al ver su nombre me quedé paralizada un segundo. Le abrí. Venía con una bolsa de papel en las manos. Pan de masa madre de una panadería fina, y una botella de aceite de oliva. No vengo a hablar de mi hermano, dijo en cuanto entró. Vengo a verte a ti. Nos sentamos en la pequeña sala. Me miró con sinceridad. Claudia, yo también me callé muchas veces. Vi cómo te hablaba, cómo te miraba. Y también vi cómo tú te desdibujabas. Nunca supe cómo ayudarte. No era tu responsabilidad, le respondí. Tal vez no. Pero ahora sí siento que puedo decirte algo sin miedo, hiciste bien. Aunque duela, aunque moleste a los demás. Hiciste bien. Lloré. Ella también. A veces, una necesita que alguien de ese lado te diga que no estás loca, que no fuiste la culpable, que no eras menos. Después de eso, comimos juntas, y por primera vez desde mi separación, sentí que algo del pasado se cerraba en paz. Y entonces, como si la vida esperara a que yo me sintiera lista, recibí un mensaje inesperado. Una periodista local quería entrevistarme para una nota sobre mujeres profesionales que lograban independencia económica sin apoyo familiar o de pareja. Había conocido mi historia por una clienta del despacho que me mencionó casualmente. Al principio dudé, no por miedo, sino por pudor. Pero algo me dijo que era hora de hablar. Acepté. La entrevista salió 2 semanas después, con mi nombre completo, mi profesión y una foto en la sala de mi departamento, rodeada de libros y plantas. El título decía, Mujeres que se eligen, cuando dejar de aguantar es el verdadero triunfo. Luis me escribió ese día. Solo puso. Leí el artículo. Te ves bien. Y no sabes cuánto me duele todo lo que entendí tarde. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba esa conversación. No quería venganza, ni reconciliación. Solo quería vivir en paz. Esa noche, me senté en el balcón con una copa de vino. Miré la ciudad desde arriba. Las luces, los sonidos, los autos que pasaban. Todo seguía su curso, como si el mundo no se hubiera movido por mí. Pero yo sí me había movido. Me había salido del lugar en el que no me valoraban. Me había comprado una casa con mi esfuerzo. Me había encontrado de nuevo. Y esa historia, aunque aún no terminaba, ya no era de dolor. Era de renacimiento. Después de la publicación del artículo, mi celular no dejó de sonar por varios días. Mensajes de desconocidas, de mujeres que me daban las gracias por poner en palabras algo que ellas todavía no sabían cómo decir. Otras me contaban que estaban en medio de una separación, que leían mi historia como si fuera una hoja más de su propio diario. Algunas lloraban, otras solo querían abrazarme, aunque fuera a través de una pantalla. Lo leí todo. Cada palabra. Y aunque no respondí todos los mensajes, los guardé. Porque me recordaban que esto que viví no era solo mío. Era parte de algo más grande. De una cadena de mujeres que, en silencio, están aprendiendo a soltar, a elegir, a reconstruirse. Un jueves cualquiera, al salir del despacho, decidí hacer algo simbólico. Fui a una imprenta pequeña y mandé enmarcar la portada del artículo con el título, Mujeres que se eligen. Lo colgué en la entrada del departamento, justo encima del interruptor de luz. Para que cada vez que saliera o regresara, recordara quién soy y que me costó llegar hasta aquí. Ese mismo día recibí una notificación del juzgado. La demanda de disolución del vínculo matrimonial había avanzado, y en menos de un mes estaría formalmente divorciada. Sentí algo parecido al vértigo. No tristeza, no alivio. Era como cerrar un libro que sabes que fue importante, pero que ya no te pertenece. Llamé a mi madre y le dije. Ahora sí es oficial.
¿Estás bien? Sí. Y tranquila. Entonces hiciste lo correcto. Esa noche decidí regalarme algo. Fui al centro, caminé por la Alameda, entré a una tienda de telas y compré una manta grande de lino color ocre. Siempre quise una así, pero Luis decía que esas cosas eran gastos innecesarios. Volví a casa con la manta bajo el brazo como quien lleva un trofeo. La extendí en el sofá, me recosté y me permití sentirme en casa, ahora sí, en cuerpo y alma. En los días siguientes, Andrea me propuso organizar una pequeña reunión con amigas. Nada grande, solo un encuentro entre mujeres para celebrar la vida nueva. Al principio dudé. No me gustaban las celebraciones de fin de matrimonio. Pero ella me lo dijo claro. No es una despedida. Es una bienvenida. Así que acepté. Ese sábado llegaron 6 mujeres a mi casa. Con comida, risas, historias. Algunas casadas, otras divorciadas, una recién salida de una relación abusiva. Nos sentamos en el suelo, con copas en la mano, y hablamos como se habla cuando nadie juzga, con verdad. Una de ellas, Paula, me miró y dijo: Claudia, ¿te diste cuenta que compraste una casa el mismo día que te humillaron? Asentí. Eso fue como una respuesta del alma, agregó. Como si tu cuerpo supiera antes que tu mente que ya no podía seguir ahí. Y sí. Mi cuerpo lo supo. Lo había estado gritando durante años. Con insomnio, con gastritis, con tristeza en las mañanas. Pero no lo había escuchado hasta que algo se rompió de forma irreversible. Esa noche brindamos por todas las versiones nuestras que ya no existen. Por las que soportaron lo insoportable. Por las que dijeron, ya no más. Y por las que están naciendo ahora. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, pero no ese silencio de soledad triste. Era un silencio lleno, de esos que acarician. Me senté en el piso de la sala, abrí la libreta que había encontrado días atrás y empecé una nueva página. Esta vez no con frases de dolor. Sino con afirmaciones. Como mantras. Soy suficiente. No necesito permiso para ser feliz. Ya no me disculpo por ser yo. No voy a mendigar espacio donde no me ven. Esta casa la compré con el alma. Me elijo. Y ahí entendí que, aunque mi historia había comenzado con una frase cruel lanzada frente a una mesa familiar, ni siquiera ganas lo suficiente para opinar, no iba a terminar ahí. Porque esa frase, sin quererlo, me dio la fuerza que me faltaba para despertar. Luis no volvió a escribirme. Supe, por Mariela, que estaba en terapia y que se había mudado a un departamento pequeño, solo. Que había pedido disculpas a su familia por su comportamiento, pero que aún no entendía del todo lo que había perdido. Yo no sentí victoria. Ni ganas de venganza. Solo deseo de que algún día aprenda. No por mí, sino por las mujeres que lo rodeen en el futuro. Que no vuelva a herir con bromas lo que no tiene derecho a tocar, la autoestima de otra. Ahora, cada mañana, me levanto y camino descalza por el piso frío. Tomo café en silencio. Escucho el sonido de la ciudad desde mi balcón. Y me doy cuenta de que no solo estoy sola. Estoy completa. Y eso, después de tanto, se siente como ganar. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde aquella cena. Esa noche en que la frase, ni siquiera ganas lo suficiente para opinar, me explotó en el pecho frente a todos, y en lugar de romperme, me impulsó. Esa noche que fue final y principio. Herida y renacimiento. No lo sabía entonces, pero esa humillación pública fue mi último instante como la mujer que pedía permiso para existir. Desde entonces, me convertí en alguien que decide, que camina sin miedo, que no pide disculpas por elegir su propio rumbo. Este fin de semana hice algo especial. Invité a un pequeño grupo a mi casa, mi madre, Andrea, Rosalía, mi vecina, Mariela y Paula. Cociné algo sencillo pero hecho con amor. Compré flores frescas. Limpié cada rincón como si estuviera limpiando también mis memorias. Quería celebrar, pero no una nueva versión de mí. Quería honrar a todas las que he sido. A la Claudia que aguantó,
que lloró en silencio. A la que se sentía chiquita frente a un hombre que creía tener la última palabra. A la que temblaba mientras firmaba un contrato de compra sin decirle a nadie. Y, por supuesto, a la Claudia de hoy. Ellas llegaron con sonrisas, abrazos, dulces y botellas de vino. Se acomodaron en la sala, ahora más cálida, con cuadros en las paredes, libros acomodados, música suave de fondo. Tu casa tiene alma, dijo Rosalía, y todas asintieron. Les serví comida y nos sentamos a platicar. En un momento, Paula preguntó. ¿Qué fue lo más difícil de todo? Me quedé pensando. No fue dejar a Luis. No fue pagar la hipoteca sola. No fue enfrentar a su familia ni asumir la soledad. Fue algo más íntimo, más profundo. Perdonarme, dije. Por haberme dejado al final de la fila tanto tiempo. Por haber creído que mi voz valía menos. Por no haberme elegido antes. Hubo silencio. Luego Andrea tomó mi mano. Pero te elegiste. Y eso cambia todo. Mi madre, que había estado callada, habló con esa firmeza que solo tienen las mujeres que vivieron mucho. Yo también me callé. Yo también soporté. Pero verte así me da esperanza. Porque tal vez no es tarde para mí tampoco. Tal vez aún puedo tener un espacio mío. Sus palabras me tocaron más hondo de lo que imaginé. Porque entendí que esta casa, aunque la compré yo, aunque la habito yo, no es solo mía. Es de todas nosotras. De todas las que alguna vez sentimos que no teníamos derecho a opinar, a decidir, a existir en voz alta. Después de que se fueron, recogí los platos, apagué las luces y me senté sola en el balcón, con una manta sobre los hombros y una taza de té caliente. Pensé en Luis, en su cara la última vez que lo vi. No con rencor. Con distancia. Como se piensa en una historia que se cerró. Me pregunté si alguna vez amó la versión completa de mí, o solo a la parte que encajaba con su idea de esposa correcta. Pero no necesité responder. Ya no importa. Lo que importa es que hoy, cuando alguien me pregunte si tengo casa, responderé. Sí. Pero no es solo una casa. Es un símbolo. De dignidad. De renacer. De coraje. De amor propio. Ahora, cada vez que camino por este espacio, recuerdo esa frase que antes dolía y ahora me empodera. Ni siquiera ganas lo suficiente para opinar. Porque esa fue la última vez que alguien me definió por lo que ganó. Desde entonces, me defino por lo que valgo. Y eso, ni todo el dinero del mundo, ni ninguna cena familiar, ni ningún hombre podrá poner en duda nunca más.